Hola chicas y chicas, bienvenido a este vídeo sobre la concentración química. Me parece muy importante y necesario tratar sobre la concentración química porque las ideas y conceptos que vamos a estar explicando aquí son ideas comunes y conceptos básicos no solo para todas las ramas de la química, sino también para muchas ciencias como la biología, la geología, la medicina, la física y la ingeniería. La concentración química está presente en casi todos los ámbitos de las ciencias naturales y en cualquier puesto de trabajo podemos estar preparando una disolución con una determinada concentración. Por ejemplo, las enfermeras en los hospitales constantemente están preparando disoluciones a una determinada concentración de medicamento. Pero en nuestra vida diaria, en las coctelerías, cafeterías y en nuestras propias cocinas, preparamos todos los días disoluciones a una determinada concentración de soluto. El concepto de concentración química está estrechamente relacionado con el concepto de disolución y con el concepto de mezcla homogénea. Tenemos ya un vídeo anterior que puedes ver entrando en este link, donde explicamos el concepto de disolución química, el concepto de mezcla homogénea, los diferentes tipos de disoluciones y las clasificaciones de las disoluciones, así como el modo correcto de preparar una disolución de sólido en líquido en un laboratorio químico. Pero en este vídeo nos vamos a centrar en cómo cuantificar, expresar o calcular la concentración de una disolución química. Así que vamos a entrar en materia y comencemos. Como les comentaba al inicio de este vídeo, el concepto de concentración química está muy ligado al de disolución, que a su vez está ligado al de mezcla homogénea. Y vamos a ver por qué. Una disolución no es más que una mezcla homogénea de dos o más componentes, donde al componente mayoritario se le llama disolvente y a los componentes minoritarios se les llama soluto. La concentración se utiliza para cuantificar la cantidad de soluto en una disolución o la proporción de soluto y disolvente en una disolución. Otra idea importante a explicar es que la concentración es la misma en cada punto de la disolución, lo cual tiene sentido porque se trata de una mezcla homogénea. Es decir, que si separamos la disolución en varias partes, cada una de esas partes seguirá teniendo la misma concentración. La preparación de una disolución química requiere de calcular las medidas de soluto y de disolvente que determinarán la concentración de la disolución. Existen muchas formas de expresar la concentración de un soluto en una disolución. Y dichas formas de expresar la concentración se pueden agrupar en aquellas que emplean magnitudes físicas y las que emplean magnitudes químicas para expresar la concentración. Así, las medidas de concentración de disoluciones químicas son determinadas por unidades físicas y unidades químicas. En la medida de concentración a través de las unidades físicas, para definir la proporción entre el soluto y el disolvente se utilizan magnitudes físicas como la masa, el volumen o sus partes. Por otro lado, en la medida de concentración a través de las unidades químicas para definir la proporción entre el soluto y el disolvente, se utilizan magnitudes químicas como los moles, la masa molecular o los equivalentes químicos del soluto. Algunas formas más frecuentes de expresar la concentración a través de medidas puramente físicas son las siguientes. La concentración masa-masa, que expresa el porcentaje de masa de soluto en relación a la masa total de la disolución. Cuando hablamos de la masa total de la disolución nos referimos a la masa del disolvente más la masa del soluto. La concentración volumen-volumen, que expresa el porcentaje del volumen del soluto en el volumen de la disolución.
La concentración masa-volumen, que expresa el porcentaje de masa de soluto en relación al volumen de la disolución, y la concentración en partes por millón, que indica los miligramos de soluto en kilogramos de disolución o en litros de disolución. O lo mismo lo podemos expresar como miligramos entre kilogramos o miligramos entre litros, o también en microgramos entre gramos o microgramos entre mililitros, que también equivalen a la concentración en ppm. El ppm es una medida de concentración que se suele utilizar mucho para expresar los límites máximos permisibles de exposición a ciertos compuestos tóxicos o de contaminantes en una matriz. Por otra parte, algunas de las formas más frecuentes de expresar la concentración empleando magnitudes químicas son las siguientes. La molaridad son los moles de soluto o cantidad de sustancia de soluto en litros de disolución y se designa como M mayúscula y se expresa en mol por litros. La cantidad de moles de soluto o cantidad de sustancia de soluto es el cociente de la masa del soluto entre el peso molecular del soluto. La molaridad se expresa por el cociente entre el número de moles de soluto en 1 kilogramo de disolvente. La molaridad se designa por M minúscula y se expresa en mol sobre kilogramos. Atención aquí porque en la molaridad la cantidad de moles de soluto no se relaciona con el total de la disolución, sino solamente con el disolvente. Recordemos que la disolución está formada por el disolvente más los solutos. La normalidad o concentración normal, que se designa por N mayúscula, es el número de equivalentes químicos o la cantidad de equivalentes en moles o en gramos de soluto contenidos en un litro de disolución. La expresión y cálculo de la concentración utilizando magnitudes físicas de masa y volumen se entiende bastante bien dado que son magnitudes muy familiares de nuestro día a día. Sin embargo, para las formas de expresar y calcular la concentración por medio de las magnitudes químicas de número o cantidad de moles, masa molecular y número de equivalentes, se requiere de un entendimiento mayor de conceptos químicos. Por ello me voy a detener en explicar las magnitudes de número o cantidad de moles, masa molecular y número de equivalentes, para así entender mejor las medidas de concentración de molaridad, molalidad y normalidad y sus respectivas expresiones. La cantidad de sustancia, también llamada número de moles o cantidad de moles, es una magnitud química que aparece en las expresiones de molaridad y molalidad. La cantidad de sustancia hace referencia a la cantidad de entidades elementales que componen las sustancias, ya sean átomos, iones o moléculas, para dar nombre a la cantidad de entidades elementales que hay en una muestra de compuesto, aparece el concepto de cantidad de sustancia o mol. La cantidad de sustancia puede determinarse o bien como el cociente de la masa y la masa molecular o por su relación con el número de Avogadro por esta fórmula donde Na es el número de Avogadro. El número de Avogadro equivale a 6,02 por 10 a la 23 partículas o entidades elementales y corresponde al número de partículas o entidades elementales que existen en una muestra de una sustancia elemental, cuya masa expresada en gramos sea igual a la masa atómica relativa de la sustancia en cuestión. El peso o masa molecular de un compuesto químico se expresa en gramos mol y es la sumatoria de la masa atómica relativa de cada elemento químico presente en el compuesto multiplicada por el número de átomos de dicho elemento en ese compuesto. Y la masa atómica relativa de cada elemento se encuentra tabulada en la tabla periódica de los elementos químicos. La normalidad, por su parte, es una unidad de concentración que está ligada al concepto de equivalente químico,
que depende de la relación en la que participará la disolución y requiere de algunas definiciones. El equivalente químico es un concepto que está determinado por el tipo de reacción en que participa la sustancia. El equivalente químico se suele representar por Z minúscula. El equivalente químico de una sustancia X en una reacción dada es la fracción 1 sobre Z de su entidad elemental, que puede ser átomo, ion o la propia molécula que aporta o requiere la entidad elemental en la reacción en cuestión. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí y en otros vídeos veremos la resolución de ejercicios utilizando todos estos conceptos y expresiones. Y si te ha sido de ayuda y te ha gustado, dale un like.